Buenas noches. Aquí vamos con la sesión 15 de una opción más en esta serie de Efesios. Como si nada, estamos terminando octubre. Ya en unos días empezamos noviembre. Y la reflexión, pues, de siempre es evaluar cómo vamos caminando, evaluar cómo está nuestra comunión con Dios, si hemos orado por lo que dijimos que íbamos a orar, si hemos leído lo que dijimos que íbamos a leer. Eh, y como siempre, pues hago el recordatorio de que esta forma de ir lento con Efesios es una oportunidad para todos los que están en la reunión y los que ven o escuchan el video para poder tener una lectura en orden. La lectura en orden de la palabra de Dios es sumamente valiosa. em, y y es necesario aprender, ¿verdad? A valorar esa lectura en orden. Yo sé que en general un versículo tiene su valor, por supuesto. Un versículo puede sacar a alguien de las tinieblas. Un versículo puede guiarnos, puede animarnos. Sin embargo, la Biblia no fue escrita en versículos aislados, sino que fue escrita en orden y el Espíritu Santo nos lo ha dejado así, nos lo ha revelado así. Así que ese ánimo, pues, al principio de las sesiones siempre es importante para mí. Hoy vamos a leer el capítulo entero en la versión, la Biblia, las Américas. En su momento, me recuerdo, quizás hace 15 años, qué montón. Hace 15 años, me recuerdo que alguna iglesia donde fui la habían recomendado, la estaban vendiendo bastante. Y bueno, como hemos dicho aquí, cada versión tiene su valor. Así que capítulo 1 de Efesios en la Biblia, las Américas. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón yo, versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento
cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Muy bien, vamos a, bueno, ya casi terminamos el capítulo 1. Yo creo que la próxima sesión lo terminamos. Así que voy a regresar aquí a la Reina Valera y voy a leer los versículos en los que nos vamos a concentrar esta sesión. Em, la sesión pasada terminamos hablando sobre el poder de Dios, porque decía aquí en una descripción absolutamente extraordinaria y enfática, hablaba sobre el poder de Dios, que es el versículo 19. Entonces, dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, en ese versículo se superenfatiza el poder de Dios, y el versículo de hoy eh, sigue y describe el poder de Dios en su máxima expresión, que dice en el versículo 20 de Efesios 1, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer unos comentarios. En primer lugar, vemos que este poder dice aquí que es el que operó en Cristo, y dice dos cosas. A veces, y esto lo repito y lo repito, a veces cuando leemos la Biblia, estamos tan acostumbrados a la jerga religiosa o no sé, a los nombres, a las formas religiosas, que se nos pasa por alto exactamente qué es lo que está diciendo. Y aquí hay dos cosas. Dice que operó su poder para dos cosas. Dice, resucitándole de los muertos, número uno, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mi percepción es que nosotros, pues, tenemos bien claro que Jesús resucitó de los muertos, pero tenemos un poco como oscuro, un poco borrosa esa idea de que Él está sentado a la diestra en los lugares celestiales. Entonces quiero tomar el tiempo para verdaderamente enfatizar estas dos cosas, que son dos cosas que están a la par. Pablo las ha escrito aquí a la par, el Espíritu Santo nos la ha dejado aquí juntitas, estas dos cosas. Y entonces, en primer lugar, pues son igual de importantes. En segundo lugar, son dos cosas donde operó el poder de Dios. Es decir, el poder de Dios tuvo que ser ejercitado en Jesús para ser resucitado. Y también tuvo que ser ejercitado en Jesús para que estuviera a la diestra del Padre, ¿ok? En los lugares celestiales. Otra forma o otro ángulo para hablar sobre esto es el siguiente. Cuando uno lee la Biblia, hay cosas que uno cree casi como que lo estuviera tocando. Por ejemplo, cuando decimos que Él creó los cielos y la tierra, eh, pues uno lo cree, uno dice, sí, Él es el creador. Cuando dice que Jesús hizo milagros, y digamos que cada persona tiene diferentes
o, no- o personales. Cada persona tiene sus énfasis personales, ¿verdad? A mí personalmente me gusta mucho el tema de la creación. Entonces, cuando escucho el creador, yo verdaderamente lo creo, que Él con su palabra creó los cielos y la tierra. Quizás alguien más, por alguna razón, sean los milagros. Quizás alguien más, por otra razón, sea el tema de la salvación. Entonces aquí tenemos una vez más el tema de la resurrección. Y si nosotros estamos tomando en serio esta Biblia que tenemos, esta palabra, entonces cuando leemos que el Señor resucitó, entonces lo creemos. Y así, de igual manera, debemos creer que Él está sentado a la diestra del Padre. Y estar sentado a la diestra del Padre se alinea con unas ideas que venimos hablando sobre Jesús como un rey, ¿ok? Jesús como un rey. Es como en esas películas que está el emperador y de repente sale el hijo del emperador, ¿verdad? Y obviamente todos lo respetan, todos le dan su honor y quizás es el que va a tomar el trono. Eh, entonces, igual Jesús, pero en este caso, no solamente es o sea, no es un emperador, sino que es Dios mismo. Y es Jesús tomando ese lugar como rey, como soberano, y, y el poder, porque es lo que dice, ¿verdad? Venía hablando en el versículo 19 sobre el poder, y dice en el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra, a su diestra, en los lugares celestiales. Esta frase, lugares celestiales, ya lo habíamos visto. En el versículo 3 del capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí dice en el 20, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Es el mismo lugar, es decir, no nos enfoquemos, digamos, en el lugar per se, ¿verdad? Como en el lugar físico, pero es el mismo ámbito, ¿verdad? Es ahí donde nosotros también estamos. Y estamos ahí porque el Señor operó en nosotros también ese poder. Ahora, si yo creo que, que fue ejercitado el poder de Dios para resucitar a Jesús de los muertos, la pregunta en mi vida es, ¿por qué las cosas se ven con tan poco poder? ¿Por qué hay tanta debilidad en mi vida? ¿Por qué no logramos ver eso que deseamos ver en Dios? Esa libertad, esas fuerzas, ese avance, ese progreso espiritual, ¿verdad? Em, y yo creo que la respuesta está al final del capítulo 1, porque al final del capítulo 1, y hemos venido leyendo el capítulo 1 todos los martes, ¿verdad? Y dice al final que, que el 22, al final dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, ¿saben qué pienso yo? ¿Qué significa cuando nosotros no estamos viendo el poder de Dios en acción? Es que ahí hay una culpa que tenemos nosotros. La cabeza puede decir algo, pero el cuerpo puede desobedecer, ¿verdad? Em, y, y considero que es así como estamos. Nosotros en El Salvador tenemos casi que demasiada libertad religiosa. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas radios cristianas? ¿Cuántos libros? ¿Cuántas Biblias? Yo aquí tengo por lo menos unas 7 Biblias. Y
estamos casi como malcriados, ¿verdad? Como niños malcriados, como niños mimados, y lo tenemos todo, y al mismo tiempo no usamos ese poder y no lo vemos en acción. Esto verdaderamente es una exhortación fuerte. Eh, una de las ventajas de enseñar es que uno, pues, te pones a pensar en todo lo que vas a decir, ¿vea? Y esto verdaderamente es una gran exhortación para mí personalmente y para la iglesia, de que tenemos al Espíritu Santo, quien levantó a Jesús de los muertos. Tenemos la revelación de Dios en tantas formas y aún así pareciera ser de que Dios no tiene poder, pero no es porque Dios no lo tenga, sino porque la iglesia no se activa, porque el cuerpo no se está moviendo, el cuerpo no está haciendo lo que debe hacer, está con músculos débiles, no está ejercitado, ¿verdad? Entonces hay un reto muy grande en esta enseñanza a que de alguna manera, y cuando digo de alguna manera me refiero a que cada quien sabe, pues, cada quien sabe a dónde está. Si yo, si a mí me cuesta leer la Biblia, esto que estamos haciendo, esto que estamos estudiando sobre el poder que está en nosotros, significa que nos puede impulsar a leer la Biblia. Si yo estoy en algún tipo de adicción, esto significa que está en mí el poder de salir de esa adicción. Si, si el Señor en su soberanía ha permitido cualquier tipo de opresión espiritual, entonces tenemos el poder para reclamar victorias sobre esa opresión espiritual. Y eso me lleva al próximo versículo. Versículo 21 dice, entonces dice que está sentado a su diestra en los lugares celestiales y la explicación de eso sencilla que di es como el hijo de un emperador, ¿verdad? Entonces Jesús es el rey y es el hijo del rey, el hijo de Dios. Versículo 21 dice que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí hay varias palabras, no las vamos a estudiar todas, pero esta idea de principados y autoridades y poder y señorío habla de un reino que no tiene que ver con los reinos de este mundo o con los dominios de este mundo, sino que tiene que ver con el dominio espiritual. Em, y es real. De hecho, allá a saber cuándo vamos a llegar ahí, porque vamos tan lento, pero allá en el capítulo 6 de Efesios está aquella famosa frase, no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Em, y es el mismo, es la misma frase, principados y autoridades. Entonces hay un movimiento espiritual que es del enemigo, y aquí dice que Jesús está sobre todo principado y toda autoridad y todo poder y todo señorío y todo nombre. Ahora, este, este reino del mal, voy a decir, vea, por hacerlo explícito, aunque no lo dice el versículo, pero digamos, este reino del mal, el reino del enemigo, ejerce influencia, influencia sobre personas, influencia sobre grupos. Entonces, aquí hay varias palabras interesantes. Por ejemplo, la primera, principado, tiene que ver con el primero, ¿ok? Y a veces, los que están primero en el mundo, mm, por ejemplo, en la política, ¿verdad? Los que llegan al poder de primero. O, por ejemplo, en los negocios, los que llegan al poder de primero. No estoy diciendo que siempre, ¿verdad? Estoy dando como un ejemplo de que, o estoy diciendo, estoy expresando cómo
el mal espiritual hace una influencia en el mundo real, digamos, o en el mundo humano. Entonces, en muchas veces, donde hay manipulación, mentira, corrupción, etcétera, etcétera, está la influencia de estos principados y autoridades y poderes y señoríos. Pero aquí estamos leyendo que Jesús está sobre todo eso. Y una vez más, nosotros no hemos tenido influencia o no hemos tenido victoria sobre eso porque no hemos ejercitado el poder. El poder ya lo tenemos. Y entonces es una exhortación muy fuerte para esta enseñanza. Y hay que ser más atrevidos. Eh, yo siempre he visto, eh, me ha gustado ver películas como de narcos y de estas cosas. Y una de las cosas que me impresiona es cómo la gente por hacer el mal, como todos los riesgos que toman. Y nosotros que tenemos todo el poder, no tomamos nada de riesgos. Entonces tenemos que tomar más riesgos por hacer el bien, porque Jesús está sobre todo principado y sobre toda autoridad. Y bueno, la palabra autoridad, ¿verdad? Hay autoridades que están respaldadas por el mal. Hay otras que no, los que son honestos, los que usan la verdad, los que son leales, pero todos los que son manipuladores, mentirosos, corruptos, que, que, que usan, que usan toda forma de llegar a sus propósitos menos la correcta, menos la honesta, menos la legal. Todos esos están influenciados por este reino del mal, pero Jesús está sobre todo eso. Y dice que está sobre todo nombre. Y dice que no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y eso también nos pone a pensar en la perspectiva de lo que viene. Em, ¿Cuánto tiempo yo paso considerando de que este mundo no es el mundo que va a mantenerse? Aquí dice que viene otro siglo, viene otro mundo. Y aquí en este versículo no, no expande sobre eso, ¿verdad? Pero en otras ocasiones hemos hablado sobre esa realidad de el juicio de Dios, de la venida del Señor, del fin del mundo. Pero aquí lo que dice es que hay un nombre que no solo en este siglo, sino también en el venidero, y Jesús está sobre todo nombre, sobre todo nombre. Y así como uno, regresando a la idea de la resurrección, uno lo dice, ¿verdad? Uno como cristiano. Y yo entiendo que mayoría de los que ven este video y de los que están en la reunión son cristianos. Y, cristianos en general, ¿verdad? No quizás como evangélico, católico, no sé. Pero uno, uno sabe que Cristo murió, resucitó. Pero aquí hay otras verdades que tenemos que tenerlas en mente tan enfáticamente como la de la muerte y la resurrección, que es, en primer lugar, que Jesús está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y en segundo lugar, que eso significa que Jesús está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que hay varias exhortaciones y retos para nosotros en esta sesión, en esta noche, em, principalmente a tomar riesgos espirituales. Hay que orar porque las cosas se rompan, porque se haga justicia. Cuando digo que se rompan, me refiero a cadenas. Eh, hay que orar por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras propias cadenas. Hay que orar con fe. Hay que orar por las enfermedades, por sanidades, por milagros. Hay que tomar riesgos. Hay que pedirle al Señor. Si uno no sabe cómo tomar riesgos, hay que decirle eso al Señor. No sé, no entiendo esto, ¿cómo es esto? O sea, yo trato de vivir bien, pero quizás con estas enseñanzas
uno está aprendiendo que debe tomar otros pasos y uno no sabe cuáles pasos. Entonces hay que decirle, Señor, qué riesgos debo tomar, a dónde. Y el Señor nos lo muestra, si sinceramente queremos dar ese paso. Y miren, este paso no es como para los más maduros o para los líderes o para los pastores, no. Si la Biblia es para todos nosotros, los cristianos. Y, y, y lo que nos falta es activarnos, verdaderamente activarnos como, eh, como cuerpo de Cristo, que aquí dice, ¿verdad? Somos el cuerpo, Jesús es la cabeza. Así que con esto vamos a finalizar y voy a orar como siempre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque queremos atrevernos a creer todo lo que dice tu palabra y hoy vimos ese énfasis, Señor, de que el poder que ejercitó el Señor en Cristo fue para resurrección y para eh, estar sentado a la diestra del Padre, que significa, Señor, que está sobre todo principado y autoridad y señorío y dominio. Queremos reconocer esta noche que tú, Señor, tienes dominio sobre todo en este mundo y en el venidero. Y Padre, te pedimos, Señor, en esta exhortación que hemos recibido de parte de tu Espíritu Santo esta noche, que nos ayudes a tomar esos riesgos, Señor, que nos ayudes a orar por cosas que nunca hemos orado, que nos ayudes a ser parte, Señor, de la victoria de tu reino, Señor, de ser parte de las luchas de tu reino. Ya no nos queremos enfocar solo en nuestras propias debilidades, nuestros propios detalles, sino que queremos ver las cosas como tú las ves en este ambiente espiritual, Señor. Gracias, Señor, porque hoy leemos de que tú has vencido y tú reinas sobre todo el mal. Y entiendo, Señor, que no, en muchas maneras no podemos ver esa victoria todavía, pero tenemos fe en lo que leemos, Señor, de que viene un mundo futuro donde tú reinarás con justicia plena, con paz plena, con amor pleno. Y queremos vivir, Señor, con esa perspectiva. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.